La continuación de nuestro taller Jesús habla a la iglesia, y si recuerdan estamos estudiando lo que es Apocalipsis, y estamos en Apocalipsis capítulo 2. Hemos revisado ya la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna la semana pasada. ¿Qué les pareció la historia de Policarpo? Ya va a ser tu héroe también, Policarpo. Ojalá ese tipo de hermanos hay que conocerlos, y aquí hay mucha literatura que puedes estudiar sobre los cristianos de la iglesia primitiva. Pero hoy nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 versículo 12, y te pido por favor, si nos acompañas, vayas a la Biblia y juntos leamos. ¿Ok? Dice Apocalipsis 2 versículo 12: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra: que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ay, ¿qué tal esta cartita? Ya como que empezó fuerte, ¿no? Ya empezó medio complicada. Bueno, la clase de hoy se llama Una tolerancia peligrosa. Y decidí juntar estas dos iglesias porque sufrían del mismo mal. Hoy lo vamos a estudiar. Para empezar, un poquito de contexto de la ciudad de Pérgamo. Si recuerdan, la semana pasada les hablaba de, ¿recuerdan esta ruta? ¿Sí han estado pendientes? Como las cartas de Apocalipsis siguieron una ruta de correos antigua, que empezó con Éfeso, luego Esmirna, y en la punta norte estaba Pérgamo y abajito estaba Tiatira. Y pues esta ciudad resulta que era muy famosa por varias cuestiones idólatras. Era una ciudad, en el caso de Pérgamo, que estaba a 5 kilómetros al norte de un río y a 24 kilómetros del mar Egeo, y era considerada el centro de la vida religiosa en la provincia romana de Asia. Era el centro de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque había un montón de templos. Estaba, por ejemplo, el templo a Esculapio, que era el dios de la sanidad, asociado a la figura de la serpiente, la que usan actualmente en
la medicina moderna, ese simbolito. Luego Atenea también tenía su templo, la diosa de la guerra, la civilización y la estrategia. Dionisio, el dios de la fertilidad y del vino. Y estaba el altar a Zeus. ¿Quién era Zeus en la mitología griega? A ver sus clases de historia universal. El padre de los dioses, el mero mero, dios de los dioses, ¿verdad? Ahí estaba el altar a Zeus. En una colina de 300 metros de alto hasta arriba estaba un altar impresionante. Y luego también estaba el primer templo de la zona al emperador y a Roma como una deidad. Así que se convirtió en el centro del culto imperial en Asia. En Pérgamo era común usar los títulos Señor, Dios y Salvador. ¿Para quién creen? Para el emperador y para Roma, no para Jesús. Ahora piensa lo que eso implicaba para un discípulo de Cristo. Tener que ser obligado a jurar en el nombre del César o por el Señor Salvador César. No. Entonces hubo una persecución. Jesús dijo de esta ciudad, vives ahí donde Satanás tiene su trono. Ah, caray, ¿cómo es esto? Pues sí, la multitud de templos y de altares paganos y la exaltación del hombre como Dios hacían de esa ciudad un centro de actividad demoníaca como ninguna otra. Y Jesús dijo ciertamente, ahí vive el diablo, donde tú estás. Los alemanes se llevaron el altar de Zeus, y si te fijas aquí está en el día de hoy, la colina, ya la descarapelaron, ¿no? Ya se llevaron una gran parte, porque los alemanes por ahí de 1920 y tantos fueron por parte del altar de Zeus y se lo llevaron piedra por piedra. Y se lo llevaron a Berlín, y en Berlín abrieron el Museo de Pérgamo. Tuve la oportunidad de estar allá en el año 2002 y este video lo grabé dentro, vamos a ver si funciona esto. A ver. Ya me pasé. Entonces, si ahí me ayudan a darle clic por favor para correrlo. Este video está grabado desde adentro del Museo de Pérgamo. Esta es una maqueta. Ahí lo pueden correr, porfa. A ver, nuestros ingenieros, ahí está el play. Nada más que no es touch, sino aquí yo le daba. Ok, debe correr. A ver, chavos. Clic, clic, clic. ¿No corre? Ahí abajo, abajo. Mira, si fuera touch yo le daba. No, no corre. Bueno, nuestra máquina. Se los voy a mostrar después o se los pongo en la página. Fui al Museo de Pérgamo y grabé esta parte. Y es impresionante. En las escenas, ves esta es la maqueta y luego yo camino por acá y ahí está el altar de Zeus. El original, se lo llevaron todo. Y luego caminas un poco más adelante y está la estatua al emperador, que se le consideraba como un dios. O sea que estuve en el altar de Satanás. Ya puedo decir que visité el altar de Satanás, la ciudad donde vive el diablo. Entonces, estos hermanos batallaban con todo esto y era mucha presión para ellos. La ciudad de Tiátira, una ciudad en la provincia de Asia que no tuvo una historia sobresaliente. De hecho, era una ciudad casi insignificante y curiosamente Jesús le dedica la carta más larga de Apocalipsis a la ciudad más insignificante de las 7. Era principalmente un centro de comercio con fuertes gremios. De hecho, ¿quién creen que se bautizó que provenía de ahí? Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? En Hechos, que fue Hechos 16, 14, ella era de Tiátira. Y las reuniones que tenían estos gremios de comerciantes, normalmente, como es hoy también, se acostumbraba a hacer la comida del gremio con su santo patrono correspondiente, si era San Zeus, si era Santa Atenea o San Dionisio, y con una fiesta en honor al dios, con comida y normalmente actos sin moralidad al final, algunas orgías, todo mundo borracho, adorando al dios. Y los cristianos que estaban en estos gremios eran invitados a asistir a estas comidas. Haz de cuenta como la comida de fin de año de tu empresa, pero que pasara todo esto. Y que te amenazaran, si no vas, te corremos. Así que era mucha presión para ellos, no era sencillo. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que en la manera como Jesús se presenta a estas iglesias es lo que dice o el contenido de su mensaje? Como Él se presenta tiene que ver directamente con el mensaje del que se está hablando. Y tenemos, por ejemplo,
a Pérgamo. ¿Cómo se presenta Jesús a Pérgamo? Versículo 12. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. ¿A qué nos recuerda la aguda espada? Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo, Él es la palabra hecha hombre. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo. Y Juan 12:48 nos dice que las palabras de Jesús juzgarán al mundo. Jesús se presenta como diciendo, yo soy el que tiene la espada, la palabra de Dios que va a juzgar este mundo. O sea, que puede haber un mensaje de juicio en el mensaje a Pérgamo. Tiátira, versículo 18. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¿A qué se refiere con esto? El fuego no solo era un símbolo de poder y gloria, sino también de juicio y de ira, ya que el fuego tanto alumbra como consume todo lo que toca. Y hay pasajes que hablan del fuego siempre conectado con el juicio de Dios. Y el bronce nos recuerda a los objetos de culto en el templo, que este material brillaba tanto que reflejaba algo muy puro, mucha gloria, mucha grandeza. Y finalmente Jesús dice, yo también soy así. Así que desde el inicio, si ves la imagen, más o menos esta es la idea de Jesús. Así se presenta a estas dos iglesias con un mensaje de juicio. ¿Cómo eran las iglesias de Pérgamo y de Tiátira, que es a las que Jesús le está hablando aquí? Primero, mira quién está por acá. A ver. Uy. Ay, no vas a dormir hoy. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Qué tal que Jesús dijera, sé dónde vives en Nicolás Romero, donde Satanás tiene su trono? Ay, nanita, ¿no? Sé dónde vives en Atizapán. ¿En dónde? En Arboledas. No, ahí todavía no llega, pero... No, está en todas partes. Pero imagínate que Jesús diga, yo sé dónde vives, ahí está el diablo. Pero pensemos en la primera frase, sé dónde vives. Jesús no es indiferente a la presión social que una iglesia tiene en el entorno donde se mueve. No sé si sabes, pero los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan están considerados entre los 6 más inseguros de México. Y hace unos años atrás, después de algunas ciudades de Irak, estaba Ecatepec. ¿Cómo ves? Así están las cosas. Tal vez te da miedo andar en la calle en la noche. ¿Sí les da miedo? Yo sé que andan en transportes. A varios los han asaltado. ¿Quiénes han sido asaltados este año? Este año. Ya empezando el año. El año pasado, ¿a quiénes los asaltaron? Wow. Voltea a ver. Gracias a Dios están aquí. Ha sido difícil. Esta es una de las zonas más peligrosas del país. Nuestra región cubre una de las áreas más peligrosas del país. Y yo sé que algunos de ustedes la piensan bien cuando tienen que ir a un estudio, cuando tienen que ir a ver un hermano, cuando tienen que subirse al camión con sus hijos y no sabes qué puede pasar. Y quisieras quedarte en tu casa por la inseguridad. ¿Qué dice Jesús? Sé dónde vives. Y Jesús aprecia enormemente el esfuerzo que hacemos por, a pesar de vivir en uno de los lugares más inseguros de México, seguir siendo cristianos y seguir congregándonos y seguir discipulando personas y seguir dando estudios de la Biblia a personas. Él no es indiferente a eso. Lamentablemente algunos, ni teniendo las mayores facilidades, se congregan, pero los que se esfuerzan mucho, Él te diría, sé dónde vives y aprecio lo que haces. De hecho, aquí en Pérgamo, dice el mismo Jesús que ya les habían matado un discípulo, ya habían asesinado un cristiano. Antipas, dice, mi fiel testigo, ya había muerto. Así que el trono de Satanás estaba en Pérgamo y ellos estaban sometidos a una presión sin igual. Y Jesús valoraba que en medio de esa presión se mantuvieran fieles. La iglesia de Tiátira, ¿cómo era? Le dijo Jesús en el 2:19, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. ¿Cómo era la iglesia de Tiátira? Una iglesia que estaba creciendo. Estaba dando fruto. Mira, Jesús lo reconoce. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio, perseverancia y tus últimas obras son más abundantes. Es decir, no estaban estancados. Crecieron en amor, crecieron en fe, crecieron en perseverancia.
Y Jesús lo reconoce. ¿Sabes que Jesús también aprecia cuando una iglesia avanza? A veces aquí reportamos avances que ha tenido la región o la iglesia en México, y a veces somos muy, ¿cómo te diré? Como indiferentes. Ay, sí, pues, crecieron, ay, sí, como si fuera tanto. Ay, sí, ya hay ancianos, ay, pues qué fácil, ¿no? Y dicen que ya crecieron. No, ten cuidado. Jesús valora mucho cada paso de avance que una iglesia da. Lo valora mucho, lo aprecia, lo reconoce. Nunca seamos indiferentes al avance del pueblo de Dios. Si una región crece, si una iglesia madura, si una iglesia avanza, aprécialo, agradécelo, porque el Hijo de Dios, el dueño de la iglesia, así lo hace. Y no somos mejores que Él. ¿Amén? Bueno, entonces si todo estaba tan bien, ¿cuál era el problema con estas dos iglesias? Sí había un problema. El problema en Pérgamo está en los versículos 14 al 15. No obstante, tengo unas cuantas cositas en tu contra. Mira la técnica de Jesús. Primero nos habla de las cosas buenas. Reconozco esto, reconozco el otro. Me recuerda algunas hermanas bien, bien sensibles para acercarse a los hermanos para ayudarlos, y lo son. Y llegan así, nos dicen. Hay unas esposas de ancianos que se me han acercado así. Mira, aprecio esto, el otro, lo que has hecho, pero tengo unas cositas que te quiero decir. Ay, nanita, ya cuando me dice eso empiezas acá a temblar, ¿no? Es una forma correcta de ayudarnos. Y no llegar como, óyeme, tú eres esto, eres el otro, eres lo peor, mira nada más, me das asco. Ese tipo de cosas que en algún día las llegamos a escuchar a lo mejor. Jesús lo hace de una manera muy especial y debemos aprender cuando queremos ayudar a alguien, sigamos ese ejemplo. Apreciemos primero lo bueno y luego enfoquémonos en la necesidad. Amén. Así que buena técnica. Pero bueno, ¿qué dice Jesús? Tengo algunas cositas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Es un personaje del Antiguo Testamento que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándoles a comer alimentos. Toleras también a los nicolaitas. Bueno, acuérdense que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y Jesús está recurriendo a personajes del Antiguo Testamento que representaban algo para el pueblo de Dios. En el caso de Balac y Balán, bueno, Balán era un profeta que, pues ahora sí que presionado por un rey pagano, trató de maldecir a Israel. En el libro de Números vas a encontrar esto. Y no lo logró porque Dios siempre le mandaba bendiciones. Pero la forma que logró de dañar a Israel fue incitando a los israelitas a que tuvieran relaciones con mujeres paganas. Y ahí sí tuvo éxito. Y Dios castigó a Israel. Entonces pasó a la historia como un hombre que, movido por dinero, como dice 2 de Pedro 2:24, corrompió al pueblo de Dios. Dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Le dieron una lana y encontró la manera de destruir y de dañar al pueblo de Israel. Entonces, aquí Jesús está diciendo que en Pérgamo había alguien que estaba haciendo un trabajo parecido dentro de la iglesia. Alguien que estaba tratando de infiltrar cosas nocivas que lastimaban la fe de los cristianos, movidos seguramente por motivaciones egoístas, personales completamente, impuras, con un deseo de dañar. Y Jesús dice, allá hay alguien ahí. El otro eran los nicolaitas. ¿Recuerdan los nicolaitas? Hablamos de ellos con la iglesia de Éfeso. Contrariamente a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo los toleraba, pero la iglesia de Éfeso aborrecía lo que hacían. Y ese era un puntito a favor de Éfeso. Pero ellos no. Jesús dice, toleras a los que se aferran a eso. ¿Cuál era el problema en Tiatira? El problema estaba con la famosa Jezabel. ¿Recuerdan a Jezabel? Una mujer que igual en el Antiguo Testamento se casó con un rey de Israel, pero era pagana. Y fue una terrible influencia para el rey. Dice 1 Reyes 21:25, nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Jezabel fue una mujer que fue una terrible influencia para un hombre que se supone debía dirigir al pueblo de Dios y terminó corrompiéndolo. Ella pasó a la historia como una de las peores mujeres de la Biblia.
Esa es la realidad. Ahora, usando su nombre, Jesús se refiere a una mujer que había en la iglesia de Tiatira. Una mujer que con su enseñanza engañaba a los siervos, pues los inducía a la inmoralidad, a reuniones donde se sacrificaban los ídolos y los estaba llevando al matadero. Y entonces Cristo está denunciando que esta mujer pues estaba destruyendo la iglesia. Esta mujer afirmaba ser profetisa, dice por acá, y seguramente era una mujer más o menos de este tipo, que a lo mejor has conocido a algún cristiano de este tipo. ¿Cómo era ella? Haz de cuenta como una persona que dice, no, mira, yo soy muy maduro y no te preocupes. Sí, en la iglesia dicen que esto es malo, pero no es tan malo. Los que somos maduros y tenemos más conocimiento, podemos hacer esto. ¿Y qué es lo que hacían? Llevaba a los hermanos a fiestas paganas donde había adoración a ídolos e inmoralidad sexual como parte de la fiesta. Y ella los incitaba y les decía, no es tan malo, no pasa nada. Sí, allá los líderes, ya ves que están locos, ¿no? Siempre están ahí de exagerados. Pero no les hagas caso, no pasa nada. Y se empezó a llevar a discípulos a eso. Jesús estaba súper indignado. Además, ella hablaba de los profundos secretos de Satanás en el versículo 24. Eso quiere decir que argumentaba un conocimiento elitista exclusivo que solo era para los iniciados. Y ahí van los otros de burros. Ay, sí, los iniciados, somos mejores que los demás. Eso suena como que soy más importante. Les pegó por el ego y los deshizo. Y Jesús no estaba siendo indiferente a esto. Él estaba mirando todo esto. Así que el problema en común era uno, hermanos. Versículo 14, iglesia de Pérgamo, toleras a los que ahí se aferran a unas ideologías, a unas ideas, a unas doctrinas. Y número 2, toleras a Jezabel para la iglesia de Tiatira. Una persona corrupta que está corrompiendo a parte de la iglesia y no haces nada. Y esa es la denuncia. Cuando vas al griego de toleras, es la palabra afiemi, que significa, entre otras cosas, perdonar, permitir, abandonar, consentir. Estamos hablando de ser permisivos con personas que están practicando abiertamente algún pecado y lastimando a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo está el mundo en cuestión de la tolerancia? ¿Es un concepto importante hoy la tolerancia? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar la tolerancia en la sociedad? Si alguien tiene una preferencia sexual distinta a la tuya, debemos respetar. Si alguien es de un color distinto al nuestro, aquí como hay puro güero de ojos azules, pues obviamente eso sé que nos afecta, ¿no? Mucho. Pero bueno, en el mundo la tolerancia es muy importante. Y hoy cuidado y presentes intolerancia de algún tipo porque te crucifican en redes, en la tele, en todas partes. Sin embargo, el mismo mundo reconoce que la tolerancia mal encaminada se resume en esta frase de Thomas Mann. La tolerancia se vuelve un crimen cuando se aplica hacia el mal. La tolerancia se vuelve un crimen cuando se aplica hacia el mal. Si hay pecado claro en la vida de alguien y yo por sentimentalismo, por compadrazgo, por familia, porque es mi amiguito del alma, no hago nada, lo consiento, lo apapacho y también le entro a lo mismo, ahí hay un problema. Y ese era el problema que Jesús estaba denunciando en estas dos iglesias. Un pequeño apéndice. ¿Qué debemos hacer sobre reaccionar o decir algo cuando vemos a alguien pecando? Bueno, este pasaje deberíamos todos tenerlo de memoria, grabado en el corazón, porque ¿sabes qué? Es uno de los que más debemos aplicar en la vida cristiana, todo el tiempo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿has sorprendido a alguien en pecado? ¿Qué sientes cuando sorprendes a algún hermano en la calle en pecado? ¿Qué sientes en tu corazón? Coraje, dicen por acá. Sí. Algunos sienten indignación, pero ¿qué otra cosa sientes? Tristeza. Da un dolor muy fuerte. Ves un hermano que va pasando en la calle fumando. Ay, duele. Ves un hermano que va pasando en la calle ahí besuqueándose con una chava. Híjole, te quedas como, ¿qué le pasa?
ves un casado con una mujer que no es su esposa en la calle, sientes que te traspasa una espada. Duele mucho sorprender a un hermano en pecado. Y a veces no sabemos qué hacer. Es tan fuerte el impacto que causa que no sabes qué hacer. Y muchos se quedan así como, ya me voy. Y ya no sabes qué hacer. Porque es tanto el dolor o el shock, que es el mismo que saludaste el domingo, el que está dirigiendo tal grupo, el que pasó en la alabanza y ahora está haciendo esto. Entonces, ¿qué está pasando con este hermano? Y no sabemos qué hacer. Pero mira, la Biblia es clara. Algo impresionante es que la Biblia contempla todas las cosas, no nos deja nada a la deriva. Todo está ahí en la vida cristiana. Dice, ustedes que son espirituales, primero asegúrate que tú eres espiritual, porque si no, pues vas a echar todo a perder, ¿verdad? Deben restaurarlo con una actitud humilde. Si yo veo a alguien pecando, debo hacer algo, pero debo tener primero cuidado cómo lo voy a hacer. Si voy a reaccionar a lo loco, si me va a entrar el espíritu celoso y justiciero, si voy a decir, ahora sí me desquito de este que un día me dijo cosas, ahora yo se la voy a regresar. No, cuidado. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdese unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hermanos y hermanas, hoy te hablo a ti como cristiano. Va a suceder. Nos vamos a encontrar, hermanos, en situaciones que no son buenas, en la calle. Y eso no significa que esta no es la iglesia de Cristo. Y eso no significa que no somos cristianos. Porque Jesús ya lo dijo, va a pasar. Pero cuando pase, haz esto. Qué doloroso es cuando lo vemos, pero qué bueno que Dios lo expuso. Y para todos les digo algo, siempre que querramos andar haciendo cosas escondidas, Gálatas también dice lo mismo, a Dios no se le puede engañar. Él te va a exponer. Y a veces somos nosotros los mismos que ahí vamos y nos exponemos. Ay, ¿para qué hice esto si no quería que nadie supiera? Dios va a nublarte la cabeza para que hagas tonterías y vas a quedar expuesto. ¿Para qué? ¿Para avergonzarte? ¿Para humillarte? ¿Para aplastarte? No, para restaurarte. Para que no te vayas al infierno viviendo así. Para que seas salvo. Así que entiende bien cómo funciona esto. Extremos evitar, número 1, crítica. ¿Ves a alguien pecando y no haces nada, solo acusar? Esta es una comida favorita aquí en la región. Seguido pasa, oye Arturo, es que fíjate que vengo a decirte, vi a tal hermano haciendo esto, ¿cómo es posible? El pueblo de Dios, ¿por qué hacemos esto? Ya estoy dudando si es la iglesia o no es la iglesia. ¿Cómo? ¿Y qué hiciste? No, nada, te vine a avisar. Ay, por favor. O sea, si vas a hacer eso, te ahorro el esfuerzo, no lo hagas porque no te voy a hacer caso. Te voy a decir, ve a Gálatas 6 y ve a ayudarlo. No, pero es que me da pena. ¿Qué te da pena? O sea, ¿no vas a obedecer a Jesús? Ama a tu hermano. Ve y ayuda. Y ya después entramos. ¿Qué te parece? Pero algunos ni eso quieren hacer. Así que cuidado con la crítica. Otro extremo, complicidad. Vemos a alguien pecando, lo aceptamos porque es mi cuatacho del alma. Es mi alma gemela. ¿Cómo le voy a decir algo? Voy a perder su amistad. Y lo apapachamos. Vente para acá, yo sí te entiendo, yo te comprendo. Y entonces caemos en complicidad. Tercer extremo, dureza. Vemos a alguien pecando y de repente nos sentimos como esos fariseos que en los evangelios, la historia del fariseo y el cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? Uno estaba ahí pegándose en el pecho, Dios, perdóname, soy un pecador. Y el otro, gracias Dios que no soy como esta lacra que está aquí. Gracias por hacerme diferente, ¿no? Cuidado, dice Gálatas, si vas a ayudar a alguien que pecó, hazlo con cuidado. Fíjate en ti mismo. No te sientas el hombre perfecto, la mujer perfecta, porque no lo eres. Pero ayúdalo. Eso no está en discusión. ¿Estamos de acuerdo? Así que un pequeño apéndice. ¿A qué llamó Jesús a estas iglesias? Bueno, a una cosa muy sencilla y muy difícil de hacer.
arrepentirse. Cristo llamó al arrepentimiento, Apocalipsis 2:16 a Pérgamo. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Ve la advertencia que da Cristo. Le dice a la iglesia, Pérgamo, arrepiéntete. ¿O qué va a pasar? Ay, no va a pasar nada. No. Dice Jesús, yo voy a bajar y voy a pelear contra ti. ¿Te imaginas esto? Tener a Cristo de enemigo, que pelee contra ti, que se te oponga, que llegue con su palabra y te haga trizas. Él está advirtiéndole a Pérgamo, arrepiéntete o me vas a ver en otra faceta. Y esto es algo de temerse. ¿Y qué le dice a Tiátira? Versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. A ver, aquí hay una pausa importante. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Bueno, aquí encontré algo interesante. Dice acá Romanos 2:5, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. La Biblia hablando de la gente con un corazón duro. ¿Cómo es una persona con un corazón duro? Ya no siente la reprensión, ya no siente las advertencias y lo único que hace en su vida es seguir acumulando pecado tras pecado tras pecado, sin sentir nada. Y Romanos dice, estás acumulando la ira de Dios. Entonces, aquí lo que entiendo es que Cristo nos da tiempo para que nos arrepintamos. Hermano, hermana, ¿hay algún pecado con el que estás batallando? Y no me refiero a una lucha que estoy luchando y voy avanzando y otra vez fallé, pero bueno, no importa, yo quiero seguir, voy a confesar, quiero ayuda. No ese tipo. Me refiero a cosas que no has querido arrepentirte, que has recibido advertencias, que te han hablado, que te han dicho, oye, cuidado con esto, oye, cambia aquello, y no quiero, no lo voy a dejar, no voy a cambiar. Piénsalo. Y ves que no pasa nada. Y de repente nos podemos poner cínicos. Pues vengo a la iglesia, no pasa nada. Ando súper mal y aquí estoy. Y todo el mundo me recibe con abrazos. Y hasta me felicitan porque ahora sí vine. Hasta me dicen, ¡qué milagro! Ya tenías 3 meses sin venir. Bienvenido. Eso nos puede crear una idea falsa que no pasa nada. Pero la realidad espiritual es que Cristo nos está dando tiempo. Es por las buenas. Nos está dando tiempo para que por las buenas, de manera tranquila, cambiemos. Tomemos decisiones. Pongamos en orden nuestra vida. Dejemos pecados y cosas que nos están ensuciando el alma y nos pongamos bien. ¿Qué pasa cuando no queremos? Dice Jesús, por eso, porque no se quiere arrepentir. La voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Siempre hay una salida y es el arrepentimiento. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Wow, Cristo está diciendo algo muy fuerte, hermanos. Doy tiempo, pero hay un límite. Y cuando se acaba el reloj, entro yo y voy a hacer juicio. He visto personas que han sido juzgadas así por Dios, porque no se quisieron arrepentir a tiempo. Tengamos cuidado, hermanos. Y para algunos aquí que andan pensando que tienen todo el tiempo del mundo, te doy un aviso. Ya se acabó el tiempo. Este año es el año de rendir cuentas. Te pones a cuentas con Dios o decides si quieres ser o no un discípulo. Porque si algo me queda claro de esta lección, en el día del juicio, Cristo nos va a pedir cuentas si fuimos tolerantes para lo malo en la forma como se está exponiendo aquí. No tolerantes de pacientes y amorosos, sino tolerantes para lo malo, indiferentes, sin amor, no me importa su vida, que haga lo que quiera. No, en la iglesia de Cristo no podemos vivir así. Así que hermanos que saben que ya tienen tiempo así, por favor arrepiéntanse. ¿Okay? Juzgando a la iglesia, ¿cómo termina esto?
Mira la imagen que quiere dejar Jesús en estas iglesias. 2:23 de Apocalipsis. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Cristo quiere revelarse en estas cartas como alguien a quien no se le escapa nada. Conoce nuestro corazón a fondo. Conoce lo que está atrás de las palabras, las verdaderas motivaciones. Y conoce nuestras obras. Y Él dice, voy a juzgar a cada uno de ustedes conforme a sus obras. ¿No te mueve eso el tapete, hermano? ¿No te llama a pensar qué estoy haciendo con mi vida cristiana? Y hoy tal vez el mensaje es mucho para los cristianos, pero amigo, si el juicio empieza por la iglesia, ¿qué te espera a ti? 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Amigo que hoy nos acompañas, la Biblia nos dice que a los que nos llamamos cristianos se nos va a juzgar de manera más detallada. ¿Qué se espera de ti? Que no has querido conocer a Dios, que has sido indiferente toda tu vida a la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Esconderte atrás de tu crucifijo? ¿De tu santita muerte para pensar que estás bien con Dios? ¿De tu estampita? ¿O del dinero? No. Un día vas a estar cara a cara frente a Jesús y te va a juzgar. Lo mejor es ponernos en paz hoy con Él. Eso es lo mejor. Y 1 Corintios 5:12, ¿acaso no me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Ay, las expulsiones. Qué feo, ¿no? ¿Has sido expulsado? No tienes que levantar la mano. A mí me ha tocado expulsar gente y es de lo más feo del trabajo de un ministro. No me agrada, aborrezco hacer eso, pero lo he tenido que hacer. Y cuando lo he hecho, salgo con el alma partida en dos, pero sé que Dios me va a pedir cuentas si no lo hago. Hermanos, debemos tener amor a nuestros hermanos, pero también convicción. No dejes que el sentimentalismo, el compadrazgo, el cuatismo o lazos familiares nublen tu vista de lo que Jesús nos pide para que no seamos cómplices. Y debemos ayudarnos unos a otros a ser santos. Esa es la expectativa de Dios. Pero no todo es juicio. Hay cosas buenas en esta carta. Ya están todos desanimados. Mira nomás las caras que traen. Ya, todos apachurrados ahí en su lugar. Es fuerte escuchar esto, ¿no? Pero hay que leerlo, está en la Biblia. ¿Qué quieres? ¿Que lo escondamos y solo hablemos de lo bonito? Dios es amor, Dios es paz, y Dios te ama, y Dios te cuida. No, hay que hablar también de esto, porque de todas formas un día en el cielo lo vamos a enfrentar. La recompensa, y con eso termino, Apocalipsis 2:17. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. El maná escondido, una referencia a ese maná que estaba en el arca de la alianza. La piedrecita blanca con el nombre secreto, una referencia a que un día en el paraíso o en el cielo, después del juicio final, vamos a tener una relación personal con Cristo todavía, al grado que Él nos va a conocer personalmente y nos va a poner un nuevo nombre. Y no va a ser el apodo que nos pusieron, ¿no? El Chicarcas, el Tortas, o sea, no va a ser nada de eso. Va a ser un nombre especial. ¿Por qué? Porque aún allá no nos vamos a perder en la masa. Imagínate cuántos va a haber allá en el cielo. Y te vas a sentir como en el metro, ¿no? Uno más a las 7 de la mañana en Hidalgo. 1 millón de personas en el vagón y tú ahí uno más pegado al... No, allá, aunque seamos muchos, Cristo va a tener una relación personal con nosotros. Él está dando una promesa. Y a la iglesia de Tiátira, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin. No hasta que le convenga, hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones y las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. Esta es una referencia a Salmos 2:9. Y también recibirá la estrella de la mañana. Jesús se presenta a sí mismo en Apocalipsis 22:16 como la brillante estrella de la mañana. ¿Y qué nos está diciendo Cristo? Sal vencedor y vas a
correinar conmigo el universo. Vas a correinar conmigo. ¿Te imaginas correinar con Jesús? Al lado de Cristo, decidiendo el destino de situaciones en el cielo, juzgando a los ángeles, dice el apóstol Pablo, juzgando a las naciones. Vamos a participar en el juicio final, no como espectadores nada más, no solo juzgados, pero activamente. Esta es una promesa enorme. ¿No quieres estar ahí? ¿Qué hay que hacer? Cumple la voluntad de Dios hasta el fin. No hasta que te convenga, hasta el fin. Amén. Oremos por la comunión y meditemos en esto. Padre, gracias por este día. Tu palabra es impresionante, Señor. No cabe duda que es una espada de doble filo. Y hoy esa espada